Y tenemos que entender algo. Estamos en un mundo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si el Señor sabe que en el mundo tendremos aflicción y Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo, nos da una salida delante de este problema, pero las circunstancias las vamos a vivir. En una ocasión Jesús dice a Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearte. Mire cómo se maneja el mundo espiritual. Esto es para aprender que el enemigo tiene artimañas, que tiene maquinaciones, que tiene acechanzas y que se mueve para debilitar la fe del creyente. Él dice en el libro de San Juan capítulo 10, vino a hurtar, matar y destruir, y estas cosas las cumple. El diablo tiene su manera de trabajar para frenar el avance de la iglesia, para detener la fe de un creyente y para impedir los planes de Dios. Y es ahí donde la iglesia se levanta en el poder sobrenatural para vencer toda obra del diablo. Y nosotros tenemos que abrir los ojos a lo que es esta realidad del mundo espiritual, porque si nos queremos rozar y vivir y disfrutar lo sobrenatural, también tenemos que entender cómo se mueve el mundo espiritual del lado del enemigo. Y la Biblia lo revela en distintos pasajes, así que algunos de ellos los vamos a ver y los vamos a leer. ¿Para qué? Para que aprendamos a neutralizar todo ataque del enemigo y seamos personas que vencemos, personas que estamos cada día en la victoria que el Señor nos ha dado. Y si esto lo tomamos en serio, lo aprendemos y lo aplicamos, pues entonces Cristo se manifestará poderosamente en nuestras vidas y el enemigo recibirá lo que merece, paliza, recibirá el poder de Dios que destruye sus obras. Lo que dice la palabra que el diablo quedará bajo nuestros pies en breve será una realidad. Bajo tus pies tiene que estar toda esa obra del diablo que viene a hurtar, matar y destruir. No sobre nosotros, debajo de nosotros. Nosotros arriba del enemigo. ¿Qué le parece? Debajo de tus pies tiene que estar allí el enemigo, porque lo neutralizamos, lo sujetamos, lo reprendemos, lo echamos y vivimos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver dentro de esta prédica algunos versículos que nos muestran estas obras del enemigo y la actitud que tiene que tener el creyente para vencer toda obra del diablo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la versión Reina Valera dice maquinaciones, en la versión NBI dice, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, declara el apóstol Pablo una actitud de conocimiento, de que no estamos ciegos a lo que es la realidad espiritual, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Tenemos que tener en cuenta que estamos como soldados de Jesucristo y un soldado está preparado para la batalla y estamos en guerra espiritual. Y cuando hay lucha espiritual, hay que moverse en lo sobrenatural y tener la convicción, la seguridad de que la victoria es nuestra. Pero habrá que lucharla, habrá que pelear para salir de la enfermedad, para salir de la pobreza, para salir de la angustia, del temor. Luchamos en oración, luchamos en fe, luchamos en la actitud que tenemos y Dios nos va a dar la victoria. Ahora, nuestra mente tiene que estar bien hábil, bien adiestrada y también entendiendo cómo es este mundo espiritual, porque dice acá Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Cuando el enemigo sabe que el creyente no sabe, que el creyente ignora cómo él se está moviendo, aprovecha. Y es como el chiste que hacen los payasos, alguna vez lo habrá visto,
que por alguna razón un payaso se pone una venda en los ojos y viene el otro payasito con un globo largo y le pega en la cabeza y el otro no sabe. Y se da vuelta y todos los chicos se ríen y le pega y el otro no sabe porque no lo ve hasta que se saca la venda y descubre quién es el que le estaba molestando. Es todo un chiste, pero ese chiste a veces se torna realidad y el enemigo logra poner una ceguera que es la ignorancia y te pega y uno no sabe y todo causa risa, que el creyente está como siendo burlado y no sabe de dónde viene el ataque. Dígale al que está a su lado, no ignores la maquinación del diablo, no ignores. Uno dice, yo no sé por qué me pasa esto. Atienda, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Si el enemigo tiene el conocimiento necesario para moverse y atacarte en las áreas más débiles que hay en tu vida, uno tiene que sobreponerse a esas circunstancias y anticiparnos a la obra del diablo. No le permita al enemigo ni un avance. Como dice el apóstol Pablo acá, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dígale al que está a su lado que no te gane el diablo, que no gane ninguna ventaja sobre ti. ¿Sabe cuándo él gana? Cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente empieza a desviarse de su mirada a Cristo y el enemigo pone tropiezos y el tonto cristiano cae en esos tropiezos, cae en la ofensa, cae en la tentación, cae en la mentira, cae en algo a veces absurdo, pero que lo saca totalmente de su vida espiritual en alto. Y tiene entonces tropiezo para volver a sentirse bendecido. No dejes que el enemigo te engañe. Saca la ignorancia y prepárate para que cuando el enemigo quiera hacer el chiste de golpearte y vos no sabías de dónde venía el golpe, te anticipes y le digas, ¡hey! No me vas a golpear más. Y viene por acá atrás y ya lo sé. Y viene de acá y yo ya sé, porque estoy entendiendo el mundo espiritual. 360, un creyente líder 360. No dejo que el enemigo tenga ventaja alguna sobre mi vida. Entonces quiere atacar las finanzas, yo ya estoy declarando la bendición. Quiere atacar la salud, ya estoy preparado para eso. Quiere atacar con un problema, ya estoy percibiendo que viene el asunto por ahí. Me anticipo, no le doy ninguna ventaja. Ahora eso, ¿lo tiene presente? ¿O el enemigo le aventaja en todo? Y yo noto que hay creyentes que son así, que se dan cuenta después, llegan tarde, le sacan la venda de sus ojos cuando ya el problema está en su auge. Nosotros tenemos que anticiparnos, tenemos que crecer de tal manera que nuestra sensibilidad espiritual está al máximo. Tenemos discernimiento espiritual y apenas el enemigo quiera moverse de algún lado, nosotros ya estamos ahí contrarrestando, neutralizando el ataque del enemigo y declarando el poder de Dios. Veamos otro pasaje en Efesios capítulo 6. Verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entiéndalo como algo directo, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dígale al que está a su lado, fortalecete en el Señor. ¿Por qué esta palabra? Porque se puede debilitar la fe, la vivencia, el deseo, las ganas de estar con Dios. Se puede debilitar. Y nosotros tenemos que estar en una actitud de continua búsqueda, de fortaleza, que no se debilite tu vida. ¿Y cómo hacemos eso? Fortaleciéndonos en el Señor. ¿Cómo? Orando, adorando, viniendo a la iglesia. El que se aparta del Señor se debilita. El que no ora se debilita, el que no adora se debilita, el que anda en otras cosas que no favorecen al desarrollo de la vida espiritual se debilita. Y la Biblia te dice, por lo demás, debilitate en el Señor. No, fortalecete en el Señor.
Así que téngalo muy presente. Verso 11. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y una vez más esa palabra, acechanza, maquinación, artimaña, está hablando de estrategias, está hablando de planificación, está hablando que el enemigo dice, a ver, ¿cómo vamos a lograr que fulano no siga adelante? Y planean estrategias, artimañas, acechanzas. Continuamente el enemigo busca por dónde va a lograr el golpe certero para que tu vida caiga, para que no avances, para que te desanimes, para que sientas que hay una derrota sobre tu vida. Pero para eso está la palabra de Dios, revelarnos y que estemos atentos, no darle ventaja alguna al enemigo. ¿Lo va entendiendo? Si yo no oro, le doy ventaja al diablo. Si yo no busco a Dios, le doy ventaja al diablo. Y si el diablo tiene ventaja, le aseguro, lo va a aprovechar. Volverá el que dejó el cigarrillo a fumar. Volverá el pecador a cometer el pecado. Volverá el que tiene problemas de santidad a la pornografía o a internet en páginas equivocadas. Volverá el problema. Y eso comienza a ser una de las estrategias del enemigo en este tiempo, la iniquidad, la iniquidad. Hay 3 áreas donde se mueve el enemigo y logra que el ser humano quede preso y que eso cause efecto negativo en la vida espiritual del ser humano. Es el pecado, la rebeldía y la iniquidad. Pecado, rebeldía e iniquidad. Pero para cada una de estas cosas hemos recibido la solución, el remedio en Cristo. Dice el libro de Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces sepa que cuando hemos dicho Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, esa sangre que Cristo vertió en la cruz, también te limpia de todo pecado. Y esa limpieza es eterna y lo eterno es atemporal, es para siempre. Va más allá de lo que nosotros entendemos en cuanto a tiempo presente, pasado y futuro. Estamos hablando de una obra eterna. Para siempre está el perdón de Dios. Eso es maravilloso. Significa que todos tus pecados del pasado fueron perdonados. Y los que puedas cometer en el presente o en el futuro, ya está todo perdonado. La sangre de Cristo te ha limpiado por completo. ¿No es eso maravilloso? Decirle al que está a tu lado, todos tus pecados fueron perdonados. Todos, completamente todos. Ahora, Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si hemos sido limpiados con la sangre de Cristo del pecado, no tenemos que volver a pecar. Pero hay veces que sucede. Y la persona dice, yo no voy a mentir más. Y pasaron 3 días y vuelve a mentir. ¿Conoce gente así? No me diga nada, ¿no? ¿Y por qué vuelve a lo que dijo, no lo voy a hacer más? Y digo mentira como un ejemplo. Puede haber muchas otras cosas. Es que hay algo que genera rebeldía a la obediencia a la palabra de Dios. Y esa rebeldía tiene que ser deshecha, tiene que ser quitada. ¿Y cómo hago eso? Humillándonos delante del Señor, humillándonos ante su presencia. Y si nos humillamos ante Dios, también hay un efecto de que el enemigo no podrá tocarnos, tendrá que huir de nosotros. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Si uno está humilde, no entra en rebeldía. Pero si hay orgullo, si hay una actitud de autosuficiencia, hay un pasito para la rebeldía. No hay que ser rebeldes con Dios, hay que ser sumisos y obedientes. Y entonces resolvemos el problema de la rebeldía. Eso lo tenés que manejar. Tenés que ponerte firme. Y la otra palabra fuerte es iniquidad. La iniquidad. Vamos a ver un pasaje ahí en 2 Timoteo
En los Salmos se habla mucho de la iniquidad. Y yo voy a seguir hablando de este tema de iniquidad, rebeldía y pecado porque Dios me inquietó por este tema. Así que esto no va a ser solamente hoy, lo voy a seguir mencionando sábado, domingo. La iniquidad tiene que ver con algo que pareciera ser parte de la naturaleza de uno mismo, y que lleva a una incidencia de un pecado o de un error que uno ha cometido y se vuelve. ¿Y cómo no nos limpió ya la sangre de Cristo de todo pecado? ¿Por qué se reinicia otra vez eso? ¿Por qué se reincide en la misma situación? Es que hay una naturaleza que tiene que ser limpiada por completo. Entonces la iniquidad se manifiesta. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el libro de Santiago habla de la concupiscencia, que es el deseo hacia el pecado innato que hay en el ser humano, que cuando eso va teniendo su desarrollo, da a luz el pecado y finalmente llega a provocar muerte espiritual. Pero todo ese proceso tiene que ser llevado a un punto. Cada uno debe saber cómo está su vida espiritual para decidir lo que dice acá: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto requiere que cada uno indague en sí mismo. ¿Cómo está tu interior? ¿Qué es lo que motiva a que te alejes de Dios? ¿O qué es lo que motiva a una reacción favorable hacia una tentación? Tenemos que apartarnos. Pero hay un pasaje más que nos da una ayuda también especial en el libro de Tito, siguiendo hacia adelante en tu Biblia. Tito, capítulo 2. Y dice el verso 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al redimirnos, logra también derrotar el problema de la iniquidad. Tanto el pecado como la rebeldía y también la iniquidad tienen solución en esa relación que podemos tener en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Pero cada uno tiene que indagar en estas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo vuelve a atacar, vuelve a insistir en la debilidad que pueda haber en ti. Si él sabe que tu debilidad es el cigarrillo, logrará que te rodee gente que esté fumando. Si él ve que tu debilidad es tu carácter, logrará rodearte de situaciones que te hagan enojar, para explotar en ira. Si él ve que tu debilidad es la mentira, te llevará a situaciones donde esa mentira volverá a surgir, y así con cada área. Por eso cada uno tiene que examinarse. Lo dice el apóstol Pablo hablando de estar dignos para servirnos de la mesa del Señor en 1 Corintios 11. Cada uno examínese a sí mismo. Examinarse es ver qué hay adentro de mi vida. Y no vivir como, bueno, no importa, no sé, no quiero pensar. No. Piense. ¿Cómo está su interior? ¿Qué hay dentro suyo? ¿Hay rebeldía? ¿Hay pecado? ¿Hay iniquidad? Y si estas cosas están, ¿por qué dejarlas? Hay que sacarlas. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. La iniquidad también con el obrar del Señor ha sido quitado de en medio, y dice, apártese de toda iniquidad. Y con la búsqueda de Dios, nuestro corazón se humilla y estamos libres de rebeldía. Así que comenzamos a vivir en una actitud de
perfeccionamiento de nuestra pureza, de nuestra santidad, de nuestra vida espiritual en relación con Dios. Trabaja en eso. Ayúdeme un poco, decir al que está a tu lado, fíjate, autoexaminate. Hace una reflexión de vos mismo. Hiciste algo malo y no digas, bueno, no sé. No, fíjese, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay en su interior? Entonces comenzamos a trabajar en eso pidiéndole la ayuda al Señor. Y cuando nosotros estamos libres de eso, porque nos hemos puesto firmes en que no le vamos a dar ninguna ventaja al enemigo, empezamos a vivir en una victoria poderosa. Tu vida espiritual se desarrolla. Ahora quiero hablarles de esto, de neutralizar todo ataque del enemigo. De donde sale un ataque del enemigo, ahí mismo tenemos que poner una barrera. Jesús es el ejemplo más claro y contundente que tenemos. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, Jesús está en el desierto después de ser bautizado, preparándose para extender su ministerio, para iniciar su ministerio. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, mire qué preparación, tuvo hambre. Y viene el primer ataque, sepa que hubo 3 ataques del diablo. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le habló de pan? Porque él tuvo hambre. ¿Qué estaba buscando Satanás? Mire la estrategia, la artimaña, la acechanza. Estaba buscando la debilidad. Lo que el Señor en ese momento necesitaba. ¿Estaba mal comer un pedazo de pan después de 40 días de ayuno? Claro que no. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? El enemigo quería dominar las decisiones de Cristo. El enemigo quería ponerse adelante y comenzar a dirigir él la vida de Cristo. Así que el Señor neutraliza ese ataque del enemigo con la palabra. Verso 4 dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer ataque neutralizado. Tac. Es como que sale algo contrario, inmediatamente hay un escudo, que es la palabra de Dios, que impide que esa artimaña del enemigo tenga efecto en la vida de Cristo. Cristo mismo se pone en una actitud de 360 grados. Está listo para cualquier ataque. De donde venga, Él tiene donde extraer una palabra poderosa y neutralizar el ataque del enemigo. ¿Va entendiendo eso? Cuando haya un ataque sobre tu vida, tenés que estar listo para neutralizar ese ataque. Hay un problema, alguien se enferma y uno dice, uy, ¿cómo a mí? No. Es la fe que hay que poner en marcha, decir en el nombre de Jesús. Si esta enfermedad se levantó en contra, ahora vamos a orar para que se vaya y venga sanidad. Y declaramos el poder de Dios. Si viene un problema de lo que sea, tenemos que estar neutralizando el ataque del enemigo. El segundo ataque, verso 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y sabe que esa palabra es un salmo, es la palabra de Dios, cómo el diablo usa la palabra de Dios para tentar. Estaba de alguna manera incitando a que haga algo equivocado el Señor para que Él pruebe que es hijo de Dios. Número 1, nosotros somos hijos de Dios, no tenemos que probar nada, porque la sangre de Cristo ya nos ha redimido. Dígaselo al que está a su lado, sos hijo de Dios y punto. No deje que el enemigo le ponga duda, ¿y será que sos hijo de Dios? ¿Y será? Y comienza a debilitar la fe. Sepa que son artimañas del enemigo. Ninguna ventaja le damos al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones.
Así que Jesús le responde otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ataque neutralizado, no hay efecto, no puede el enemigo, le tiró un misil y vino el contramisil. ¡Pum! Listo, no hay problema. ¿Alguna vez te acertó un misil el diablo? No me diga nada. Es hora de contraatacar y de neutralizar todo ataque del enemigo. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, esta es la tercera, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Esta historia y este inicio del ministerio de Jesús o de lucha espiritual nos abre el entendimiento. Hay guerra espiritual, hay ataque del enemigo, hay circunstancias que el enemigo aprovecha para lanzarnos, dice el libro de Efesios, dardos de fuego. Y según el libro de Efesios capítulo 6, tenemos algo que nos protege de los dardos de fuego. ¿Qué es eso? El escudo de la fe. Decir al que está a tu lado, ¿cómo no sabías? Escudo de la fe. El escudo de la fe. La armadura de Dios. Vuelva a leer después de Efesios 6. Y entérese de todo lo que Dios nos ha dado. Con el escudo de la fe detenemos todo dardos de fuego del enemigo. Se neutraliza. Y en el conocimiento de la palabra, y la palabra es la espada, tenemos el contraataque. Y la vida espiritual se empieza a desarrollar en una actitud de guerrero poderoso, que es eficiente en la batalla y que está listo para ir hacia la conquista. Tiene que vivir estas cosas, tiene que vivir. Entonces, ahora comience a tener atento todo su armamento espiritual. Y de donde venga el ataque del enemigo, neutralícelo. No deje que eso le afecte. Que alguien le diga algo y ya me ofendí. No, eso es un ataque que usted permite que llegue. Lo detiene. Y dice, si este me ofende, yo lo perdono. Listo, solucionado el problema. Y empezamos a ser personas que neutralizamos el ataque del enemigo. Dígale al que está a su lado, neutraliza cada ataque contra tu vida. De ahí el apóstol Pablo dice, no le damos ninguna ventaja al diablo porque no ignoramos sus maquinaciones. Yo sé que él va a querer hacer algo, pues estoy listo para que de donde venga el ataque, ya estoy preparado para vencer. Amén. ¿Qué le parece? Esto está bueno. El poder de Dios sobre ti, lo sobrenatural, la gracia de Dios, la fe, la palabra como espada de doble filo, el respaldo de Dios para que nada del enemigo te dañe. Diga conmigo, Señor, yo quiero esa unción sobre mi vida, neutralizar todo ataque del enemigo y ser vencedor, ser más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Decirle al que está a tu lado, la victoria es tuya. La victoria es tuya en el nombre de Jesús. Quiero terminar con lo siguiente. Hay un sistema divino de defensa que el Señor nos ha dado para que en esta guerra espiritual estemos bien parados y tengamos victoria. Sí, lo voy a mencionar rápidamente. Lo primero lo encontramos en Mateo capítulo 13, cuando habla del sembrador. Y va hablando de que el sembrador da semillas y cae en distintas partes. Y la que cayó en buena tierra es la que da fruto. Y entonces cuando llega a explicar esa cuestión de la semilla en buena tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dice, el que oye y entiende el evangelio es el que produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, primer sistema divino de fortaleza, de defensa y de contraataque es que el creyente oiga
y entienda la palabra de Dios. Oír y entender. Romanos capítulo 10, agrega que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que oír y entender nos va nutriendo de fe. Y el entendimiento nos lleva a que salgamos de la ignorancia. No ignoramos ninguna de las maquinaciones del diablo. Nos hace sabios. Yo oigo el mensaje y entiendo la palabra y empiezo a crecer en un nivel mayor de fe. Y más poderoso me pongo delante del Señor. Y más conquistador puedo ser aquí en esta tierra. ¿Qué le parece? Un creyente fervoroso, un creyente soldado de Jesucristo. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Fuerte? ¿Conquistador? ¿O es el creyente que está huyendo? Soldado que huye sirve para otra batalla. Decir al que está a tu lado, no huyas más. Empezá a nutrirte en el Señor para ser fuerte y vencedor. Y eso es maravilloso. En el nombre de Jesús, declárese, soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo hago para que eso se haga cada vez más fuerte? Oír y entender la palabra de Dios. Lo siguiente es usar lo que Dios nos ha dado. Practicar, poner por obra lo que la palabra nos enseña. Y aquellos que están anotando, anote Hebreos 5:14, que dice que por el uso los sentidos comienzan a madurar. ¿El uso de qué? De lo que Dios nos da. Tenemos que usar. Si Dios nos da fe, tengo que usar la fe. ¿Y en qué la uso la fe? En que voy a hablarle a alguien que está enfermo y digo, Dios te va a sanar. Y usted no sabe si Dios lo va a sanar. Pero ahí aplica la fe y dice, yo voy a orar y Dios te va a sanar. Y empieza a orar. 1 día, 2 días, 3 días, 40 días, hasta que se sane. Usted empieza a aplicar la fe al punto de usarla hasta que suceda. Hasta que suceda. Hay circunstancias que requiere más que una sola oración. Busque por favor en Lucas capítulo 18. Anótelo y téngalo muy presente. Lucas 18. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le cuenta la historia de un juez y una mujer que pedía justicia. Pero esa enseñanza estaba dirigida a este asunto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dígale que está a su lado, insista. No diga, bueno, parece que Dios no me oye. Insista. ¿Cuántas veces oraste? 2, ore 3, ore 10, ore 20, ore 100, ore 1000 veces hasta que venga la respuesta. Es el tiempo de empezar a usar lo sobrenatural, de salir de la comodidad y entrar a vestirnos las armas poderosas de Dios para ir a la batalla. ¿Cuánto durará la batalla? Hasta que venga la respuesta. ¿Y qué voy a hacer allí? Voy a orar hasta que venga el poder de Dios. Uso lo sobrenatural. Dígale que está a su lado, usa lo sobrenatural. No podés no usar. Si oímos y entendí y no uso la palabra, voy a estar en una situación de que mucho no me sirve. Y sí que sirve, pero tenés que usar, tenés que insistir. Si yo sé orar y no oro por mi problema, entonces no estoy usando lo que Dios me ha dado. Úselo. ¿Qué haces sin usar lo que Dios te ha dado? Y esto es para como darle un golpecito. ¡Ey! ¿Cómo? Es que estoy en problema. ¿Y por qué no orás? Es que no sé qué pasa. ¿Y por qué no buscás a Dios? ¿Por qué no insistís? ¿Por qué no usás lo que Dios te ha dado? Dígale otra vez al que estaba a su lado, usá lo que Dios te ha dado. Usalo. Y lo que Dios nos ha dado no es poca cosa. Dijo Jesús, al Padre le ha placido darles el reino. Dígalo, tenés el reino, usalo. Y cuando nosotros entendemos esto, el reino es las llaves del reino. Nosotros tenemos un respaldo impresionante, pero queremos a veces que las cosas sean sin
demasiada lucha. No, hay que luchar, hay que orar, hay que quebrantar, hay que neutralizar ataques del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo te va a atacar? Un montón de veces. Así que para cada uno de esos ataques hay que estar preparado. Y usted está recibiendo instrucción muy poderosa esta noche para que esté listo para esta batalla. Entonces dijimos oír, entender, usar. Lo siguiente es una vida de santidad, porque tenemos que vivir en autoridad del Señor. Cuando estás en santidad hay respaldo de Dios. Cuando pecas, cuando errás, cuando no estás en santidad, vas a tener dificultades en cuanto a esa autoridad. Hay que arrepentirse, limpiar el corazón y estar listos para seguir adelante. Santidad, una vida de pureza. Para que esto se mantenga, hay que buscar a Dios. Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. Dios lo está diciendo, búsquenme y van a vivir. Y luego también en Efesios nos habla del Espíritu Santo y dice que tenemos que estar llenos continuamente del Espíritu Santo. Entonces, volvemos a esa palabra que dijimos hace un tiempo atrás. Autoexaminarnos. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Hay santidad en tu vida? ¿Estás buscando a Dios? Uno lo tiene que rever día a día. No diga, bueno, sí, yo alguna vez busqué a Dios. ¿Cuándo? Y hace 5 años atrás. No, tiene que ser cada día. Entonces empezamos a ponernos fuertes. Y Dios tiene esta estrategia, la repetición y la insistencia. Le dice en Deuteronomio capítulo 6, enséñenle a sus hijos de todo lo grande que es Dios. Cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando vayan por el camino, todo el tiempo repetirles, 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 repetirles. ¿Cuántas veces? Toda la vida. Repetir la palabra de Dios, repetir la enseñanza, repetir la oración y seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque es una de las estrategias que Dios tiene para que la palabra se haga fuerte en nosotros. Y para que si algo hemos olvidado, vuelve la enseñanza a ser reiterada y otra vez recuerdo. Y otra vez lo afirmo y otra vez estoy listo. La enseñanza te va a ayudar a comprender, a solidificar lo que el Señor te ha dado para que después vayas y seas un guerrero victorioso, usando lo que Dios nos ha dado, insistiendo, como dice Lucas 18, insistiendo en la oración. Las cosas van a ir cambiando. Decir al que está a tu lado, mucho puede cambiar en tu vida. Si empezás a orar con fe, si te acercás a Dios, si neutralizás cada ataque del enemigo. Y no me digas, yo no puedo, yo estoy así. Sáquese esa actitud tan floja y empieza a decir, Señor, yo me voy a poner como un guerrero, con ojos de fuego, decir al que está a tu lado, como guerrero, no flojo, ¿eh? No sea una persona floja, que busca lo fácil. Órenme, pastor. Yo te voy a orar, pero orá vos también. Empezá a hacer las cosas como Dios manda. Empieza a vivir esta dimensión de ser guerrero, de neutralizar el ataque del enemigo, de vivir la experiencia de ser más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Estamos listos para vencer y neutralizar cada ataque de Satanás. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es tiempo de conquista, de avance, porque el mundo espiritual está agitado y este es el tiempo en que la iglesia tiene que conquistar almas, tiene que avanzar, tiene que haber crecimiento, tiene que haber gracia y poder de Dios, tiene que haber señales, prodigios, milagros. Tiene que haber un avance poderoso de la iglesia donde neutralizamos cada ataque del enemigo. Venga por el lado que venga, por las obras de hechicería, de brujería, de curanderismo, de invocación de espíritus, de macumba, de quimbanda, sea por problemas económicos o de donde se levante,
Tenemos que neutralizar cada ataque y tenemos la palabra para hacerlo y la oración de fe. Señor, estamos listos para cosas grandes porque tú nos has preparado, porque tu palabra nos lleva a creer que nada es imposible. Pues Señor, lo grande no es por una cuestión humana en la que nosotros con nuestras habilidades podamos lograr, sino que nos apoyamos en tus promesas y declaramos que tú eres grande y que tú harás cosas grandes en medio nuestro. Declárese victorioso y diga: Señor, cosas grandes en mí. Que sucedan cosas grandes, que venga victoria grande, que venga la sanidad total, que venga la liberación completa, que venga el tiempo de gloria, de avance, de abundancia, de que mi copa esté rebosando, que venga el tiempo de unción, de lo sobrenatural, de la activación de ángeles, del movimiento poderoso de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, clamamos para que esto suceda. Y vamos a estar en oración, en insistencia, en clamor, en oír y en entender, en usar, en la pureza, en la santidad, en la repetición de tu palabra a nuestra vida, a nuestros hijos, para que todo se afirme en el nombre de Jesús. Insistir en la oración sin desmayar en el nombre de Jesús. Señor, que sea el tiempo en que la iglesia crezca, en que la iglesia avance, en que la multiplicación venga, que las almas que hemos tocado, miles de familias tocadas, miles de hogares tocados, sean salvos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias porque está tu poder en medio nuestro y tu unción. Señor, tu respaldo es una realidad, tu presencia aquí. Llénanos y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Póngase en pie, vamos a hacer 5 minutos, tal vez un poquito más, de una adoración al Señor. Gracias, Jesús, porque eres tan precioso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres nuestro Dios. Aleluya. Señor, queremos estar bajo esta bendición preciosa. Llénanos más, más y más. Más y más, Señor. Oh, Espíritu de Dios, te necesitamos. Llénanos de ti. Llénanos con tu unción. Y te damos a ti gloria y honra. Gracias, Jesús.